Sea Dios. Voy a pedirle que prepare su Biblia para ver qué es lo que el Señor nos va a compartir hoy con su santa palabra. Y bueno, por última vez en este día, por supuesto, quiero invitar a las personas que están enlazadas allá en sus hogares, que por favor, pues todavía tienen chance de enviarle este enlace a una persona para que oiga y reciba la palabra de Dios. Así que si todavía no se ha enlazado o no ha enlazado a alguien, hágalo y dele la bendición en este día. Voy a pedir a los que estamos aquí también, si todavía piensa, se me andaba olvidando a alguien, por último tiempito puede hacerlo y recuerde que de esta manera somos bendición. Y vamos preparando nuestra Biblia en Segunda de Pedro. Se me olvidaba, hermanas que están allá enlazadas en sus hogares, está el enlace por Zoom de Maranata Niños. Entonces, hermanas, aprovechen a sus niños que estén en ese enlace para que puedan tener la clase de acuerdo a su edad y puedan ver a los otros niños de la iglesia y puedan estar conectados también a pesar de la distancia. Bueno, si ya estamos listos, vamos a decir: háblame, Señor, con tu santa palabra. Háblame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Quiero recibir tu palabra y ponerla en práctica. Hermanos, hemos estado recibiendo la palabra de Dios a través de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Que vive y permanece para siempre. ¿Quiere decirlo una vez más? ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya estamos en Segunda de Pedro y en su capítulo 1, verso 1, vamos a leerlo, aquí está también, vamos a leerlo por favor, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien, se introduce así, mire: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es decir, se presenta el apóstol que el Espíritu Santo usó para escribir esta carta, como dice Segunda de Pedro 1:21, por favor lo leemos, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón, la Biblia debe ser la máxima autoridad del creyente. Por esta razón, debemos poner atención a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, hoy veremos el perfil bíblico del apóstol Pedro. El perfil bíblico del apóstol Pedro. Cuando hablamos de perfil, hablamos de algunos rasgos característicos de la persona, es decir, quién es, cómo es y cuál es su ministerio. Entonces para avanzar, vamos a hablar de la información básica de el apóstol. Dice así, ¿sí? ¿Me ayuda por favor? Nombre: Simón. Sobrenombre: Pedro. Su papá: Jonás. Su hermano: Andrés. Su ciudad: Betsaida. Su estado: Casado. Y su ocupación: pescador. Esta es la información básica del perfil de Pedro. Entonces dice, su nombre verdadero es Simón, su sobrenombre es Pedro, su papá se llama Jonás, su hermano Andrés, que es también uno de los apóstoles,
La ciudad originaria de donde ellos eran era Betsaida. Su estado era casado, preste atención, porque algunas veces no se habla de esto y ni siquiera se quiere decir que él era casado por algunas razones, y su ocupación era pescador. Ahora, yo quisiera que veamos la Biblia porque vamos a ver si es Juan 1:40, aquí está, si me ayuda a leer, dice Andrés, hermano de Simón, Pedro, hasta ahí. Andrés, hermano de Simón Pedro. Habíamos dicho que Andrés era su hermano. Juan 1:42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces note, ahí está. ¿De dónde sacamos eso que el pastor dio? Pues en la Biblia dice: tú eres Simón. O sea, el Señor sabía su nombre y dice: eres hijo de Jonás, tu papá se llama Jonás, pero tú vas a ser llamado Cefas, o sea, Pedro, ¿verdad? Luego 1:44 dice aquí: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así que eran de Betsaida. Su estado civil es casado. Vamos a ver Marcos 1:29 y 30. Ayúdeme a leerlo porque yo no lo tengo. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Ok, entonces, ¿faltaba más? No, ¿verdad? Entonces dice aquí que Jesús fue con Simón, que ya sabemos que es Simón Pedro, y fue con Andrés, que es su hermano, pero además fue Jacobo y fue Juan, y dice que fueron a la casa donde vive la suegra de Simón, o sea, de Pedro, la suegra de Pedro. Así que Pedro, el apóstol, era casado. Pero para que nos quede bien firme esta parte de su información básica, vamos a leer 1 Corintios 9:5, que está aquí. Ayúdeme a leerlo. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que es Pedro, ya sabemos que Cefas es Pedro. Entonces, note cómo menciona el apóstol San Pablo y dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles lo hacen. Es decir, todos los apóstoles eran casados, excepto el apóstol San Pablo. Pero ahí Pablo está diciendo, pues, ¿acaso no tenemos derecho de traer una hermana por mujer como esposa? Dice, como los otros apóstoles lo tienen, y no solo los apóstoles, dice, los hermanos del Señor Jesús, los hermanos en cuanto a su carne. Quiere decir, el Señor Jesús tuvo otros hermanos nacidos de José y de María. Y luego dice, y también Cefas, o sea, Pedro, también tiene su esposa. Entonces es muy claro por la palabra de Dios que Pedro era casado. Pero luego su ocupación es pescador. Marcos 1:16, ¿cómo dice aquí? Vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Dice, ahí está Simón, o sea, Pedro, y está Andrés su hermano, y dice, eran pescadores. Bueno, esta es la información básica del apóstol, y ahora vamos a brincarnos a la segunda parte. Vamos a hablar de la personalidad del apóstol, vamos a hablar de la personalidad, o sea, de su carácter. Vamos a ver cómo es Pedro de acuerdo a la Escritura. Y la Escritura nos muestra dos características de las que vamos a hablar. Y dice ahí cómo es la personalidad de Pedro. Impulsivo, imprudente. Entonces Pedro es impulsivo y es imprudente. Diga impulsivo e imprudente. Impulsivo e imprudente. Entonces Pedro es impulsivo. Vamos a ver de acuerdo a la Escritura. La Biblia nos muestra tres maneras cómo Pedro es
impulsivo, porque hay muchos más ejemplos, pero obviamente el tiempo no nos lo permite, pero con 3 ejemplos vamos a mostrar cómo es que Pedro es impulsivo. Pero antes de mostrarlos, déjeme decirle qué significa impulsivo. Así que présteme su atención para que capte la idea. Impulsivo quiere decir que se deja llevar por sus emociones sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Se deja llevar por sus emociones sin pensar en que lo que haga va a tener algunas consecuencias. O sea, no lo piensa. Quiere decir, actúa sin pensar. Actúa sin pensar. Las emociones y los sentimientos le dominan. O sea, no es tan reflexivo, no piensa las cosas 2 veces, sino que simplemente reacciona. Es impulsivo. Vamos a ver, en la Biblia hay 3 ejemplos. Aquí dice, dígame lo que dice ahí. Camina sobre el mar. ¿Qué más? Responde con orgullo. ¿Y qué más? Corta oreja a Malco. Entonces, a través de estos ejemplos vamos a ver cómo parte de la personalidad de Pedro, su carácter es impulsivo. Primeramente, camina sobre el mar. En Mateo 14, 28 al 31, si me ayuda a leer, dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ok, entonces, note lo que ocurre aquí. El Señor Jesús viene caminando sobre el mar. El Señor Jesús viene caminando sobre el mar. La reacción de Pedro, porque es impulsivo, no piensa y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el mar. No piensa. Nadie puede caminar en el mar. Obviamente Jesús, porque es Dios, pero nadie más puede hacerlo. Pero reacciona impulsivamente, quiere ir. Y el Señor le dice: bueno, ¿quieres ir? Ven. Y entonces Pedro baja de la barca y empieza a caminar. Entonces de repente es cuando entra en razón y dice: un momento, un humano normal no puede caminar, ve el agua moverse, siente el viento que dice ahí que les era contrario. Supongo que el viento estaba soplando bastante fuerte porque dice que les era contrario. Entonces otra vez emociones, tiene miedo. Y entonces comienza a hundirse. Ahora, ¿se da cuenta cómo ninguno de los otros apóstoles reaccionaron así? Ellos vieron a Jesús caminar, pero no reaccionaron así. Pedro es impulsivo, entonces reacciona: yo quiero caminar. Si eres Jesús, entonces manda que yo. Ven, y sale y empieza a caminar. Y luego de repente otra vez las emociones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que estoy caminando aquí y el viento lo hace así? Y empieza a hundirse y le dice: sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor lo salva. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, cuando él miró que estaba caminando, ya había caminado, hermanos, ya había caminado sobre el agua. Entonces lo que él debió de hacer es plantar su mente y su corazón y decir: el Señor me ordenó que caminara en el mar y yo caminé. Ahora siento el viento y pienso en el mar no se puede caminar, pero ya el Señor camina, el Señor me ordena, está ocurriendo, aquí me quedo porque la palabra del Señor fue: ven. Y entonces yo tengo fe en Dios y tengo fe en su palabra, no en mis emociones, porque algunas veces nuestras emociones son tan cambiantes, pero ahorita vamos a ir adelante. Segundo ejemplo de personalidad impulsiva. Dice, ¿qué dice ahí? Bueno, habíamos leído que responde con orgullo. Diga: responde con orgullo. Porque el orgullo es una emoción o un sentimiento. Mateo 26, 33, 35. Vamos a leerlo. Dice así. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche,
Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Otra vez vea a un Pedro impulsivo. El Señor les está diciendo, ¿saben qué? Que yo voy a ir, voy a padecer, voy a morir. Les está diciendo lo que va a ocurrir. Dice, y ustedes se van a escandalizar, ustedes se van a escandalizar. Ahora vea el impulso de Pedro. O sea, no piensa, debió de pensar. El Señor nos está advirtiendo, escuche, el Señor nos está advirtiendo que va a venir esta prueba y nos está preparando y nos está diciendo que nosotros nos vamos a escandalizar. La reacción natural debería de ser, oh Señor, ayúdanos por favor, danos tu fuerza, que no, pero vean la reacción impulsiva y dice que, oiga las palabras que él usa, oh Señor, aunque todos estos te fallen, yo no te voy a fallar. Es impulsivo, usa palabras como todos, como nunca, porque el que es emocional así reacciona, porque no piensa y no se sentó a pensar, bueno, Él es el Señor, Él sabe todas las cosas. Entonces creo que debo de meditar qué es lo que va a pasar. Pero él responde pronto, aunque todos estos te fallen, aunque todos estos, yo no, Señor. Y no solo dice yo no, sino dice yo nunca me escandalizaré, yo nunca te voy a fallar. Es más, si me es necesario morir contigo, soy capaz de dar la vida, Señor. Se oye bonito, pero era una reacción impulsiva. Ojalá que tuviéramos no el impulso, sino el corazón bien firme de decirle al Señor, yo no me quiero escandalizar, yo no quiero negar tu nombre, Señor, y si es necesario voy a pasar por pruebas como ya me lo has dicho, y si es necesario que pase por ello con todas mis lágrimas y mi dolor, seguiré dándote la gloria y seguiré trabajando por Cristo y por su iglesia. Ojalá que así reaccionáramos. Pero Pedro era impulsivo, así que una vez más con sus emociones le vemos por ahí, pero vamos adelante. El otro ejemplo de cómo es impulsivo es que corta la oreja a Malco. Malco era un soldado del sumo sacerdote. Juan 18:10, vamos a leerlo, está aquí, dice. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Es decir, otra vez se da cuenta, vienen a apresar a Jesús y entonces su reacción es, saca la espada y le corta la oreja a Malco y no piensa en las consecuencias. No piensa en lo que hubiera podido ocurrir, se hubiera podido armar ahí una cosa desastrosa de golpes entre todos, etcétera, etcétera, pero solo actúa movido por las emociones y por los sentimientos. Solo movido por las emociones y por los sentimientos. No reacciona como el Señor le enseñó. No reacciona como el Señor le enseñó, porque ya el Señor le había enseñado antes. Si alguien te golpea una mejilla, pon la otra mejor. Pero aquí él reacciona pronto con sus emociones. Ahora, en esta parte solamente quisiera, estamos hablando de la personalidad, del carácter de Pedro, impulsivo. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros? ¿Puedes tú o yo decir, caray, se me hace que yo soy un tanto impulsivo? Se me hace que yo respondo rápido de una manera emocional. Ocurre algo y pronto estoy llorando. Ocurre algo y pronto me estoy enojando. Ahorita yo puedo decir, sí Señor, por ti doy la vida. Y una hora después puedo decir, ya no quiero ir, ya creo que Dios me abandonó. Ese es el carácter impulsivo. Ese es el carácter impulsivo. ¿Qué tenemos que aprender a través de este perfil de Pedro? Que ya vimos que a través de sus impulsos, pues no le llevan a nada bueno, porque por ejemplo, caminó en el mar, pero en vez de tener la bendición de seguir caminando en el mar, se empezó a hundir y se llenó de miedo. Ya vimos que cuando él dijo, Señor, yo no te voy a negar, y aunque todos estos, después lo negó terriblemente y le corta la oreja a Malco, actúa con violencia. Entonces, creo que si somos impulsivos como Pedro, tenemos que pensar, a través del apóstol Pedro estamos entendiendo que no debemos dejarnos dominar por nuestras emociones
y nuestros sentimientos, sino más bien por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No son las emociones las que cuentan, ¿sabes? No son. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy en el culto sentí tan fuerte la presencia de Dios y le dije, Señor, quiero darte toda mi vida y entregarme a ti, pero si el día de mañana enfrento unas pruebas tremendas, puedo decir, como que ya no quiero, Señor, como que incluso ni tengo ganas de orar ni de leer la Biblia y hasta me siento enojado y pienso, ¿para qué tanto servir a Dios si no hay una ganancia real, si me deja cuando lo necesito? Entonces, tengo que aprender a no confiar en mis emociones y en mis sentimientos porque son tan cambiantes como el día y la noche. Entonces vamos adelante porque estamos hablando de Pedro. Después vamos a tener la aplicación para nosotros. Parte de su personalidad decíamos que era imprudente. Diga imprudente. Déjenme le digo qué significa imprudente. Imprudente quiere decir que es una persona precipitada. Una persona atrevida, pero además es una persona insensata, o sea, falta de sabiduría. Es una persona descuidada, no toma en cuenta con quién habla, no toma en cuenta con quién habla, no toma en cuenta dónde está. Y puedo seguir dando algunos detallitos, pero si lo cerramos en una sola frase diríamos, es una persona que le falta sabiduría, le falta sabiduría. Entonces, este Pedro imprudente, hay tres, otra vez tres nada más, hay muchas, pero hay tres por causa del tiempo, vamos a decirlas, son, reprende a Jesús, no me lavarás jamás, y niega a Jesús. En esas tres acciones, Pedro muestra su imprudencia. Pedro muestra su imprudencia y vamos a ver. Lo primero que hace, dice la Escritura, que reprende a Jesús. ¿Ve cómo es imprudente? ¿Qué no sabes con quién estás hablando, Pedro? ¿No te das cuenta que estás hablando con el Señor de los cielos y de la tierra? ¿No te das cuenta que estás hablando con el Maestro y te estás atreviendo a reprenderlo? Vamos a ver si es cierto. La Biblia dice en Mateo 16, 22 y 23, dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se da cuenta? Lo que ocurre aquí es que el Señor les está explicando algunas cosas. Otra vez les está hablando de que Él va a tener que sufrir, padecer, morir y resucitar. Pero este imprudente, dice la Biblia, que le reconvino. Reconvenir significa reprochar, reprender, regañar. O sea, se atreve a reprocharle al Señor lo que va a hacer. Se atreve a regañar al Señor, a reprender al Señor de alguna manera. Eso es lo que significa reconvenir. Y le dice, reconviniendo le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto que dices de que vas a sufrir y vas a morir. Y entonces el Señor dice, volviéndose a Pedro, le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fíjese lo que le ganó su imprudencia. Lo que le ganó su imprudencia fue una disciplina bastante fuerte del Señor, porque le está diciendo a Pedro, el gran Pedro, le está diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Ah, caray, supongo que quedó así, y como era sentimental, de seguro que quedó: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor me está llamando Satanás? Y dice: porque lo que estás haciendo es haciendo el trabajo de Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de la iglesia. Satanás es el enemigo de la gente. Satanás es el enemigo número uno de las almas. No quiere que se salven. No quiere que la iglesia se entregue a Cristo. Satanás es tu enemigo, hermano y hermana, y quiere que te hagas para atrás, y te anda buscando como león rugiente, y andaba buscando a Jesús. Y entonces le dice el Señor: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
Y explica el Señor qué significa de esto tropiezo. Dice, porque no pones tu mira o tu corazón en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estás pensando en ti. Estás pensando en tu conveniencia, estás pensando en lo que vas a obtener o en lo que esperas, siempre pensando en ti, en ti, en ti, en ti. Y dice, y no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, porque hay un plan más grande que nuestra vida misma, hermanos. Hay un plan más grande que nuestra vida misma. Yo quiero trabajar, comer, disfrutar, salir, comprar, casarme, tener familia, adquirir cosas. Todos deseamos eso, pero hay un plan más alto que eso, porque eso se termina tarde o temprano y muchas veces se termina muy temprano. Entonces hay un plan mayor que tiene que ver con la eternidad. Hay un plan de Dios y el Señor le dice a Pedro, tú estás pensando ahorita en las cosas de los hombres, o sea, en las cosas de abajo de la tierra, y no estás poniendo tu corazón y tu prioridad en las cosas de arriba. Y por eso le dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. No esté pensando si yo me hago cristiano. Fíjese cómo venden el evangelio hoy. Si tú te haces cristiano, se acaban los problemas. Si tú te haces cristiano, paras de sufrir. Si tú te haces cristiano o si aceptas a Cristo, vas a ser sano de todas tus enfermedades y se terminan todos tus problemas. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Pasan como 2,000 personas. Claro, ¿quién no va a querer eso, hermanos? Pero ese no es el evangelio. Jesucristo dijo, hey, si alguno de ustedes quiere venir atrás de mí, quiere seguirme, sí, Señor, queremos seguirte, niégate a ti mismo. O sea, está dispuesta a renunciar algunas veces a tus sueños, a tus deseos, a tus anhelos, a tus conveniencias, Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Está dispuesto a sufrir por Cristo. Está dispuesto a sacrificar tu carne, a negarte a ti mismo y a sacrificar tu carnalidad en la cruz de Cristo. Algunas veces nuestros problemas entre la pareja o entre los padres con los hijos se debe a nuestro orgullo. Y si no crucificamos el orgullo ahí en la cruz de Cristo, vamos a terminar destruyéndonos. Vamos a terminar peleando constantemente. Por eso dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Ok. Vamos adelante porque estamos viendo la personalidad de Pedro. También una manera imprudente de actuar es que le dijo a Pedro al Señor, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás, tú no me vas a lavar los pies jamás. Es que Pedro, ¿no te das cuenta con quién estás hablando? Si yo, dice el Señor, el maestro, el Señor y el maestro, estoy lavando los pies de ustedes. Pero Pedro dice, pero vamos a ver la escritura. Juan 13, 6 al 10, aquí está. Juan 13, 6 al 10. Si me ayudan a leerlo fuerte, dice. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Se da cuenta? Aquí la característica de la imprudencia y de lo impulsivo de Pedro se manifiesta junto, porque mire lo que ocurre. Dice, el Señor tomó agua y tomó la toalla, se la amarró y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y luego dice, cuando llega para con Pedro, dice, acercándose a Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y luego el Señor le dijo, fíjese bien, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahorita, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces el Señor nos habla
¿Cuántas veces vemos algunas cosas? Por ejemplo, los hijos tienen que entender algunas cosas que los padres hacen. En el momento de tu edad tú no lo entiendes y tienes que tener un poquito de humildad y no ser tan imprudente, muchacho y muchacha. Porque nuestras reacciones impulsivas son, nos enojamos, tú ya viviste tu vida, tú que quieres que yo sea una monja, quieres que y ahí actuamos con imprudencia, con impulsividad, porque hasta ofendemos a nuestros padres. Tú ya estás vieja, por eso estás toda amargada. O sea, ¿de qué se trata? Pero aquí mire, el Señor le dijo a Pedro lo que debemos entender muchas veces. Tú no entiendes ahorita lo que estoy haciendo, pero un día lo vas a entender. Entonces, en una posición donde tú estás y es diferente otra persona, habrá cosas que tú no entiendes y que yo no entiendo. Y tenemos que entender, por ejemplo, jóvenes, la vida de sus padres, tienen que entender solamente, no entiendo a los casados, no entiendo a los padres, pero espérate a que seas padre y vas a entender algunas cosas. Y así cada quien en su situación. Sabe, me recuerdo un tiempo allá en la iglesia en México, el pastor era bastante estricto y los que lo conocieron un poquito se dieron cuenta, aunque déjenme decirles que ya lo agarraron viejo y enfermo. O sea, imagínense cómo era. Era bastante estricto. Y además, cuando él hacía un plan, llevaba y los jalaba y nos jalaba literalmente. Y entonces ahí vamos. Pero algunas veces hay personas que, pues es que ¿por qué lo hace así el pastor? Es que ¿a poco no será mejor? Que el pastor quiere que nos vayamos por acá, pero si nos vamos por acá, pues ¿a poco no es mejor? Y así había, incluso yo mismo algunas veces tuve esos pensamientos. Porque los jóvenes pensamos que somos muy inteligentes. Porque los jóvenes pensamos que, bueno, como hemos estudiado, ya sabemos incluso más que nuestros padres. Sabemos algunos conocimientos de números y de datos, pero hay conocimiento de experiencia que no podemos llenar porque no lo hemos vivido. Y entonces yo me acuerdo que, pues a veces yo también discutía con el pastor. Y sabe que un día el Señor, gracias al Señor que me ayudó a pensar, bueno, Él es el pastor. Yo nomás soy un obrero. Él es el pastor. Algún día yo tendré mi propia iglesia. Entonces todo lo bueno que yo pienso aquí, que pienso que a lo mejor él no lo ve, él no lo hace, es que el pastor no se da cuenta de eso. Así a veces platicábamos. Y el Señor me llevó un día a humillarme y a pensar, Él es el pastor. Entonces algún día yo seré pastor, porque ya estaba yo en el seminario. Cuando ese tiempo venga, será mi tiempo para sacar mis magníficos planes, para sacar mis magníficas ideas y mis magníficos sermones. Pero ahorita Él es el pastor. A partir de ahí, yo dije, yo voy a hacer lo que Él diga y voy a ayudar a otros. Y pudimos trabajar por un tiempo, ya han oído algunas historias, para levantar 7 misiones. 7 misiones. Entonces, es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Tú no entiendes, Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies, Señor? Eso no lo puedo permitir, Señor. Tú te vas a agachar aquí, eso no lo puedo permitir. Pedro, tú no lo entiendes ahorita, pero más adelante lo vas a entender. Y sí lo entendió después. Dice, y luego mire lo que le dice el Señor: Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y vea lo impulsivo. Señor, no solamente me laves los pies, las manos, la cabeza, todo. Y dice, espérate, Pedro. El que está limpio o lavado ya no necesita lavarse todo, solamente los pies. Entonces, vamos a dejarnos guiar por el Señor. Vamos a dejarnos guiar por su palabra.
¿Sabe que muchos de nuestros problemas se deben a que no nos dejamos guiar por la palabra de Dios? Porque algunas veces pensamos como que somos más inteligentes que Dios. A veces Pedro actuaba como que él pensaba que era más inteligente que Jesús y por eso a veces hacía cosas impulsivas o imprudentes. Y no se daba cuenta que estaba hablando con el Señor, que estaba hablando con el gran maestro de maestros. Así que déjate guiar por el Señor y su palabra y siempre vas a salir adelante. Bueno, vamos adelante. Dice, otra manera de ser imprudente es que niega a Jesús. Mateo 26, 74-75 dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, ¿qué? Me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. Es que la imprudencia nos va a llevar a situaciones que nos van a hacer llorar, nos van a hacer sufrir. Por eso, jóvenes, busquen sabiduría, busquen prudencia de parte de Dios. Ruégale, papá y mamá: Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos. Los esposos deben de orar: Señor, haznos sabios en el trato de pareja, porque es tan fácil enojarnos, porque es tan fácil ofendernos, porque nomás es una palabra que alguien diga y ya nos peleamos, una acción, una mirada, una actitud que alguien haga y ya se destapó ahí la olla hirviendo y vamos a estar peleando. ¿Y sabe qué se requiere? ¿Qué se requiere, pastor? Sabiduría. Sabiduría. Algunas veces necesito aprender a quedarme callado y no responder. Algunas veces necesito ignorar la ofensa para que no haya una guerra, etcétera, etcétera. Necesitamos aprender a tener sabiduría y también tener humildad. Porque mire, dice en su carácter impulsivo: todos estos te van a negar, pero yo nunca, Señor, yo nunca. Espérate, Pedro. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, si es posible, yo hasta puedo morir por ti. Y aquí estamos leyendo cuando ya ocurre, dice que él mismo, fíjese, con maldiciones y juramentos. Con maldiciones y juramentos empezó a decir: yo no conozco a ese hombre. Pero ¿qué maldiciones? Dijo: no sé. Pero jurando y maldiciendo: yo no conozco a ese hombre. Y cuando estaba jurando que no conoce a ese hombre, o sea, a su maestro Jesús, el gallo canta. Y se acuerda entonces: ya me lo había dicho el Señor, pero por impulsivo no le puse atención, por imprudente me dejé dominar del temor y de querer quedar bien con la gente. Entonces se salió y empezó a llorar amargamente. Oh, muchachos, si son imprudentes en su vida y en sus decisiones, van a llorar muchas veces. La muchachita que salió embarazada antes de que se case cometió una imprudencia y estará llorando muchos días, y algunas veces es para toda la vida ese recuerdo. Algunas veces el jovencito que en su afán de vivir la vida, pues pruebo las drogas, pruebo esto, pruebo aquello, algunas veces va a tener que llorar amargamente. Algunos tendrán que visitar la cárcel, algunos tendrán que, puedo seguir dando ejemplos, solamente estoy diciendo, tenemos que tener cuidado y ser sabios y ser prudentes para que no nos dejemos dominar por las emociones, los sentimientos y por la imprudencia. Porque siempre que hay imprudencia se cometen errores y se sufre y se llora. Así que, bueno, estamos hablando de Pedro, ¿no? Vamos adelante porque nos falta un poquito para terminar. Hermanos, vamos a hablar del llamado de Pedro. El Señor lo llamó para ser, ¿un qué? Lo llamó para ser apóstol. Apóstol significa, escuche, apóstol significa enviado a predicar con la autoridad del Señor. Eso era algo bastante, él tenía la autoridad del Señor y además tenía la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero el Señor le había enviado
apóstol solamente significa enviado, es lo único que significa. Hoy apóstol significa una persona que tiene una gran autoridad sobre la iglesia y sobre los pastores, porque el apóstol es más alto que los pastores, de acuerdo a como lo presentan, que no es bíblico así, pero le conviene a la gente. Siempre hay alguien que quiere estar en el poder, en el lugar de autoridad, en lugar de ser como el maestro. Ser humildes y servir, lavar los pies de los apóstoles, pero quieren estar incluso lavó los pies de los apóstoles, de los discípulos, de la gente, y en vez de estar así, sabe, el apóstol de hoy quiere estar con unas cosas muy lujosas, con una ropa súper, cuando el maestro no tenía más que un cambio, no tenía dónde reposar su cabeza, etcétera, etcétera. Los apóstoles de hoy creen que ser apóstol es para ser rico, poderoso, famoso y tener gente debajo de su autoridad y entonces sentirse muy especiales. Pero cuando vemos aquí la palabra del Señor, apóstol solo significa enviado, ser enviado, enviado a predicar con la autoridad del Señor para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Vamos a ver Lucas 6, 12 y 14. Ayúdeme a leer, dice así. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces a Simón, a quien también llamó Pedro, y luego sigue dando la lista, hasta ahí porque estamos hablando de Pedro. Entonces Pedro fue llamado un apóstol del Señor y el Señor lo comisionó para predicar el evangelio y le dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero dice aquí, mire, dice el ejemplo del Señor, dice, él se fue al monte a orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, y pasó toda la noche orando. La iglesia necesita volver a las rodillas, la iglesia necesita volver a la oración. Estamos haciendo muchos movimientos de conciertos, muchos movimientos de baile, muchos movimientos de cosas espectaculares en los altares, sale gente con banderas de las naciones, tocan un cuerno y mucho aparato, mucho espectáculo. La iglesia no necesita espectáculo, la iglesia necesita oración. Necesitamos pasar noches en oración, hermanos. Necesitamos pasar noches en oración a fin de tener poder para reprender a los demonios y toda influencia satánica. Algo está pasando en tu casa y dices, mis hijos como que no están creyendo en el Señor, como que no los veo que pongan atención en lo que el Señor dice, como que no los veo. Escúchalos orar, no estén platicando atrás, hijos. Escúchales orar y tú vas a captar si está hablando con Dios o es nomás algo que ya se aprendió y me pusieron a orar. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que gracias por la comida, ayúdanos, cuídanos, sánanos, danos dinero, amén. Ya. Caray, algo está pasando ahí, algo está pasando. No hay una comunicación de amigos, así no hablamos con los amigos. Entonces, si algo está pasando en el hogar, vamos a pasar horas en oración, vamos a pasar noches en oración. Es la respuesta, hermanos, es la respuesta. Puedes llevar a tu hijo al psicólogo, al psiquiatra. Bueno, puedes traerlo con el pastor, podemos darle los mejores consejos. Nada va a pasar a menos que el Espíritu Santo obre en el corazón y en el alma de tus hijos o de tu pareja. Entonces necesitamos pasar un tiempo de oración verdadero. Si el Señor Jesús, siendo el Señor, pasó la noche en oración para escoger y designar a sus apóstoles. Entonces, vamos adelante. Hay tres cosas que son parte del llamado para ser apóstol, y por esas razones, nomás son tres. Por esas razones también usted va a ver que los que hoy se dicen apóstoles no son apóstoles, porque los apóstoles fueron llamados para predicar el evangelio, establecer la iglesia y escribir el Nuevo Testamento y terminar la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que como ya no se necesita escribir la Biblia, ya no se necesitan apóstoles, pero todavía más. Ahorita vamos a ver solamente tres cosas. Mire, número 1, Pedro recibe una revelación directa del Padre Celestial.
Pedro recibe una revelación directa del Padre Celestial, Mateo 16, 16 y 17. Vamos a leerlo, dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos te dio esta revelación directa. Esto no lo aprendió Pedro en un libro que escribió alguno de los apóstoles. Esto no lo recibió en una lección o en un mensaje en el culto, sino que cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él recibió del Padre Celestial una revelación directa y especial para que él pudiera decir, oh, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios, el enviado de Dios. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa fue una revelación directa. Hoy Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo y nos habla por medio de su palabra, pero no es una revelación directa como que Dios me hable así como te estoy hablando y que solo a Él, pero a los otros no. Dios es nuestro Padre Celestial de todos, de todos, de todos. Nos habla con su palabra y nos habla con su Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Así que estos apóstoles de hoy no tienen una revelación directa. Para eso está la palabra de Dios. Luego, fue testigo de la transfiguración. Fue testigo de la transfiguración. Vamos a leer Mateo 17 del 1 al 5. Aquí está. Dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ok, entonces mire lo que ocurrió. Dice, el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos tres fueron uno, el Señor tenía sus 12, pero de esos 12 Él tomó a estos 3 y muchas veces los apartó, como aquí dice, los apartó para darles alguna manifestación. Era como un círculo íntimo de Jesús. Por eso, no esperes, es que todos deben de ser iguales. No se puede, no hay libertad si todos son iguales. Ahorita que hay ese pleito de que hombres y mujeres tienen que ser iguales, no se puede, simplemente somos diferentes. Todos los trabajadores deben de ganar igual, no hay libertad si todos ganan igual, no hay libertad. Eso es con todo perdón, una tontería. Aún Jesús trató a sus discípulos, teniendo 12, Él apartó a estos 3 por alguna razón. Él sabía por qué y para qué. Y entonces dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los llevó y dice, ahí en el monte se transformó el Señor y entonces les mostró su gloria y su majestad. Su rostro resplandeció tan maravilloso y tan fuerte como el sol, y sus vestidos fueron como blanca luz, como la luz blanca. Y no solamente eso era una transformación gloriosa, porque era la manifestación de la gloria y la majestad de Dios. Pero si aparece Moisés y si aparece Elías y los miran platicando con Jesús, y entonces Pedro impulsivo y Pedro un poquito impertinente, impulsivo, porque dice, Señor,
¿quieres que hagamos 3 chozas o 3 tiendas o 3 enramadas para que una sea para Moisés, otra para Elías y otra para ti? Y mientras porque mire, la tendencia del hombre siempre es querer a lo que mira, quiere idolatrarlo y quiere hacer altares. Esa es una reacción natural. Entonces Pedro estaba reaccionando: Elías, Moisés, Jesús resplandeciendo, esto está tremendo, vamos a hacer un altar para cada uno de ellos. Dice, mientras él estaba con esta idea, una nube gloriosa los rodea. Era la gloria del Señor de los cielos, una nube gloriosa, como habla en el Antiguo Testamento, pero no voy a dar los detalles porque nomás estamos hablando del carácter de Pedro. Una nube gloriosa los rodea, y entonces la voz del Padre Celestial, no estés pensando, Pedro, que una enramada para Elías, una enramada para Moisés, sino dice, este Jesús es mi Hijo amado. Este Jesús es Dios Hijo encarnado. Este Jesús es el fin de la ley que trajo Moisés. Este Jesús es el propósito de los profetas que hablaron de él. En Jesús se cierra la ley y la profecía, porque Jesús es Dios Hijo encarnado, Salvador del mundo. A su nombre sea la gloria. Y luego dice, fíjese cómo dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él pónganle atención, no a la ley, ni siquiera a los profetas, ni siquiera a los apóstoles, ni siquiera a los que vengan y digan, es que Dios me habló y me dio una revelación ahorita para estos últimos días. ¿Y qué tal si sí? No, dice la voz del Padre Celestial, escuchen a Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra viva y Jesucristo nos ha dejado la palabra escrita, que es la Biblia. Así que ¿alguno de los apóstoles de hoy ha visto la gloria, la grandeza y la majestad de Jesús transfigurado? No. Último, dice ahí, es testigo ocular de la resurrección. Testigo ocular de la resurrección. Pedro fue testigo ocular de la resurrección de Jesús. La Biblia nos dice que por lo menos 3 veces, escuche, por lo menos 3 veces Jesús, después de que resucitó, por lo menos 3 veces se le apareció a Pedro. Ahí está en los evangelios. Si no lo cree, vaya a su casa y lo lee. 3 veces se le apareció a Jesús, a Pedro, el Señor Jesús. Así que Pedro fue testigo ocular de la resurrección, y ese era un requisito para ser apóstol. Si alguien iba a ser apóstol, tenía que haber visto a Jesús resucitado cara a cara. Por eso los apóstoles que hoy se llaman apóstoles no pueden ser apóstoles, porque no vieron a Jesús resucitado cara a cara. Entonces, vamos a ver Juan 21:15. Dice así, léalo conmigo. Jesús, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ok, entonces vea que se le apareció Jesús resucitado, se le aparece en esta ocasión, y no solamente pues le habla y le dice, oye Pedro, ¿me amas más que estos? Porque tú habías dicho que estos me iban a fallar, pero tú no me ibas a fallar. Y tú estabas dispuesto a dar la vida por mí, y yo te advertí, ¿te acuerdas? 3 veces me vas a negar, y ahora 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Señor, tú sabes que te amo. Y a la última vez dice, Pedro se entristeció porque era la 3ª vez y se estaba acordando, yo le negué 3 veces. Pero el Señor, lleno de amor y de misericordia, no lo desecha, lo restaura y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, sirve a la iglesia, toma tu ministerio. Así que es maravilloso ver cómo el Señor trabaja en gente como Pedro, como yo, que podemos ser impulsivos, podemos ser imprudentes, podemos hacer algunas cosas como las que ya vimos para no repetir, pero que en su misericordia Dios quiere hacer algo. Así que póngase de pie para que me permita terminar este mensaje.
del perfil bíblico de Pedro y que de alguna manera ya fuimos hablando para nosotros, pero déjeme le digo este final. Ponga atención. Pedro se presenta en la carta como Simón, el hombre antiguo, que fue cambiado por Jesús y que incluso le puso un nombre nuevo, le llamó Pedro. Entonces Pedro dice, Él me transformó al permitirme conocerle tan profundamente y de todo corazón, porque caminó 3 años y medio con Jesús. Con Él aprendí, dice Pedro, con Él aprendí a transformar mi debilidad en fortaleza y en poder. Con Él aprendí a transformar mi impulsividad por paciencia y dominio propio, mi imprudencia por sabiduría, mi orgullo y mi jactancia por humildad y dependencia en Él. Ahora declaro que soy su esclavo, que soy su siervo, que Él es mi dueño, que Él es mi Señor. Por eso dice Pedro, siervo. ¿Sabe? La palabra siervo en realidad significa esclavo de Jesucristo. Entonces ahora Él nos está invitando, hermanos, a través de la carta de Pedro, Dios nos está invitando a crecer, escuche, a crecer en una relación personal con Jesús. A una relación personal con Jesús, no a venir a la iglesia. Si nomás vienes a la iglesia y cantas, te vas a aburrir. Si nomás vienes a la iglesia y escuchas 1 hora hablar a este perico, te vas a aburrir. Pero si tienes una relación personal con Jesús, vas a disfrutar de la presencia de Jesús. Su palabra entrará en tu corazón, su presencia te abrazará y entonces su amistad te va a hacer sentir maravilloso, porque vas a decir, no tengo una religión, tengo una relación personal con Jesús de Nazaret. Él es mi Señor y mi Salvador, y yo quiero servirle y agradarle para siempre. Así que aquí le dejo, tenía un pedacito más, pero aquí le voy a dejar porque vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orarle, pídale al Señor que le dé esa relación personal. Padre, después de estudiar en tu palabra el perfil bíblico de Pedro, nos damos cuenta cómo unas cosas, Señor, se aplican tan directamente a nosotros, que muchas veces actuamos impulsivamente, muchas veces actuamos imprudentemente. Nos falta, Señor, actuar en tu palabra en vez de actuar en los sentimientos y en las emociones. Nos falta actuar con sabiduría en vez de actuar con nuestra imprudencia, Señor, con razón. Algunas veces nos sentimos tan deprimidos porque somos muy emocionales, porque estamos pensando en lo que sentimos y no debemos de guiarnos en lo que sentimos, sino debemos de guiarnos en Cristo y en su santa palabra. Y Él dice, yo te amo con amor eterno. Y Él dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nunca va a cambiar. Alabado sea Cristo Jesús. Señor, ayúdame a cambiar para no guiarme por mis emociones y sentimientos. Y Padre, que no sea imprudente, que no me revele a tu palabra, que guarde un corazón humilde y busque tu palabra, tu consejo y busque tu sabiduría. Da sabiduría a los jóvenes, Señor, para que sepan vivir su vida en la juventud sin cometer los errores que les va a llevar después a llorar amargamente como a Pedro. Señor, da sabiduría a la juventud y da sabiduría a los adultos para que seamos sabios en nuestro trato con nuestros hijos o simplemente con los más jóvenes. Y Padre, en el nombre de Jesús, que esta relación con Cristo sea personal, sea profunda, sea de amistad, que sea permanente día y noche, y de esta manera sea satisfactoria y podamos vivir la felicidad de tener a Jesucristo como nuestro verdadero amigo. A su nombre sea la gloria. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús con toda humildad, pero con un deseo ferviente y profundo. Espíritu Santo, manifiéstate y toca los corazones y las almas de cada persona que está aquí, que está enlazada en sus hogares, y muévete ahorita y cambia las cosas que tengas que cambiar, y muévete ahorita y toca a quien quieras tú tocar para salvación y vida eterna, y manifiesta a Jesucristo en el corazón. Y mientras seguimos cantando y alabándote, Padre Celestial, muévete, transfórmanos, fortalécenos, haznos humildes, sabios. Queremos vivir para la gloria de Cristo. En su nombre es nuestra oración. Y la iglesia dice, quédese así para cantarle al Señor.